Hola, buen día, buenas tardes a todos y a todas. En este pequeño video yo quiero hacer mención y seguir desarrollando la idea de la hipótesis, digamos como instrumento de planificación de la investigación. Más que hablar de definiciones, más que hablar de relaciones, etcétera, que ya hemos visto y vamos a seguir viendo, yo quisiera hacer mención a algunos errores que yo frecuentemente veo en las tesis de nuestra facultad, de la universidad, incluso de posgrado, cuando se formulan las hipótesis o cuando se trabajan con hipótesis. Uno de los primeros errores que es muy frecuente, y yo quisiera que ustedes no lo cometan a futuro, es hacer una hipótesis demasiado larga. A ver, la hipótesis, como ustedes saben, es una guía de investigación. Es una guía en el sentido en que permite precisar la información. En la hipótesis están variables. Es una afirmación en la cual se encuentran variables. Estas variables, vamos a ver luego, se transforman en indicadores y permite el trabajo empírico. ¿Qué quiere decir eso? Obtener datos de la realidad. Ahora bien, por lo tanto, mis variables tendrían que estar claramente definidas en mi hipótesis. Si las variables no tendrían que dar lugar a dudas. Por ello mismo, en todos los libros o en la gran cantidad de libros, manuales de investigación, de metodología de investigación, ustedes van a encontrar que las hipótesis tienen que ser breves y claras. Un error, ahora vuelvo a los errores, que se comete frecuentemente es que las hipótesis se redactan o se piensan en hipótesis, digamos, muy largas y complejas. Algunas veces pensamos que mientras más larga es la hipótesis, más complejo el trabajo y por lo tanto más profunda es la investigación, y eso no es necesariamente cierto. Cuando las hipótesis son más largas, generalmente estoy incorporando más variables y estoy haciendo me estoy, digamos, como comprometiendo a hacer un trabajo empírico más grande, pues, y más complejo. Entonces, en lo posible, la hipótesis larga no es la más adecuada, la hipótesis breve y simple es la más adecuada, pero escúcheseme bien. Yo cuando digo simple no digo simplona, no digo una formulación sin mayor trascendencia, sino reflexionada, pero siempre cuidando su brevedad, su simplicidad. Segunda cosa, algunas veces cuando pensamos en una investigación, en vez de pensar en el problema, pensamos en qué es lo que yo quiero hacer a futuro. Entonces, generalmente en internado la cosa viene así. Uno dice, quiero hacer, o te piden hacer un manual de funciones para una empresa X o para una institución X. Entonces, yo ya sé lo que quiero hacer antes de hacer toda investigación, antes de pensar cuáles son los problemas, antes de ver si ese manual de funciones es el problema o no. Lo que yo hago es diseñar todo, armar todo. ¿Para qué? Para algo que ya de antemano sé que supuestamente es una solución y hay muchos fracasos. Entonces ahí vienen los problemas que yo llamo los problemas de qué manera. ¿Ya? Entonces comienzan los problemas. ¿De qué manera un manual de funciones permitirá mayor eficiencia en el personal y ahí puede entrar lo que sea, puede entrar la gobernación, la alcaldía o la NASA? ¿De qué manera un manual de funciones permitirá incrementar la productividad? ¿O de qué manera una estructura organizacional, un nuevo organigrama permitirá tal cosa? ¿O de qué manera un manual de procedimientos para tal cosa permitirá tal cosa? Yo ya estoy pensando de antemano que lo que quiero hacer es ese manual de funciones y estoy acomodando mi problema a mi idea. Eso es una idea preconcebida, es una idea que les explico ahorita cómo están haciendo mal esa idea. Y por lo tanto, como el problema ya está de qué manera el manual de funciones en concreto va a posibilitar tal cosa, así ya está pensado el problema, entonces la hipótesis viene
Como un manual de funciones permitirá incrementar la eficiencia del personal en gobernación, municipio, NASA. Entonces, son como problemas e hipótesis armadas cuando yo antes ya sé que supuestamente el manual de funciones es el problema. Ahí está todo mal, porque no he hecho ninguna indagación, ninguna búsqueda en los hechos o en la institución determinada, no he hecho ni encuestas, no he hecho ni un sondeo, no he hecho algunas entrevistas, no he leído al respecto, etcétera. Pero ya tengo mi respuesta preconcebida. ¿Qué vas a hacer en tu tesis? Voy a hacer un manual de funciones para la NASA. No, es decir, yo metodológicamente esa tesis está mal. ¿Por qué? Porque a mí me han dicho que el problema es el manual de funciones y yo estoy adaptando todo a eso. Estoy como acomodando el armazón metodológico a una cosa que supuestamente ya sé. Pero cuando uno ya hace el trabajo empírico, y ese es el gran problema, cuando uno hace el trabajo empírico se da cuenta de que el problema no era ese, de que no era el manual de funciones, para darles un ejemplo. Puede ser que el problema era cultura organizacional, los valores de esa empresa, los comportamientos, etc. O puede ser que el tema pasa por lo financiero. Y entonces recién uno se da cuenta, generalmente tarde, cuando tu tesis ya está hecha para un problema que pensabas que existía y una solución que pensabas que existía, una respuesta. Entonces, metodológicamente, o sea, hay que constatar la existencia de ese problema, que no me digan, sino yo lo voy a verificar en la realidad. Y además de verificarlo en la realidad, voy a leer mucho para formular ese problema, lo que hemos llamado hacer un estado del arte. Eso ayuda. Otro error que yo encuentro en varias tesis y que espero que ustedes no cumplan, o sea, espero que ustedes no cometan ese error más bien, son las hipótesis obvias. Son hipótesis, digamos, que está girando en torno a un tema teórico ya demostrado. Por ejemplo, la capacitación del personal en el municipio Tantos permitirá incrementar la eficiencia del personal o la productividad de ese personal. Eso está demostrado, eso es obvio. Es decir, que cuando un factor de producción se incrementa, también se va a incrementar la producción. Es decir, teóricamente está demostrado. Y ahí no hay casi ningún trabajo. O sea, teóricamente la hipótesis estaría bien, pero penosamente es demasiado obvia. La idea de la hipótesis finalmente es que te ayude en tu recogida de datos, pero que no te ayude de esa forma obvia. Entonces hay que tener esos cuidados y hay que tener este tipo de cuestiones. Lo más importante y lo que siempre recalco y lo que siempre repito, y con esto acabo, es que es necesario, imprescindible, para no cometer estos errores, leer respecto a mi tema. Hacer toda una investigación respecto a mi tema, que se llama estado del arte, estado del debate, balance temático. Eso me ayuda muchísimo a formular problemas, a formular hipótesis, a guiar mi investigación, a plantearla bien. Si no hago este trabajo previo de lectura, la investigación se dificulta. Para concluir, las hipótesis ayudan, no son dificultades. No les tengamos temor, digamos. Las hipótesis ayudan cuando están bien planteadas. Planteémoslas bien. Gracias.